Hay otra afirmación que me ha llamado bastante la atención, de las muchas que llaman la atención y son bastante polémicas, de Juan José Benítez, de la gran mentira de la que ha sido víctima la humanidad, y hacía referencia a las muchas religiones que tienen millones y millones y cada vez más de devotos. Bueno, es una conclusión a la que se llega después de tanta investigación y de mucha reflexión, y hay muchas personas que llegan a esa misma conclusión sin necesidad de demasiadas reflexiones. ¿Por qué? Pues porque al final todas las religiones venden algo. Todas las religiones te piden a cambio de tu servidumbre moral, bueno, pues te dan el cielo o el infierno, ¿no? Y sin embargo, todas las religiones han nacido en sus orígenes de presencia ovni. Todas. Todas. Empezando por la nuestra. Bueno, por la católica. Ajá. Es decir, hay unas manifestaciones de luces, de seres, de objetos que descienden en determinados sitios, y a partir de ahí empieza a crecer una religión. Esto pasa mucho, se ve constantemente en las apariciones marianas. En muchos sitios del mundo hay 21.000 apariciones marianas desde el siglo IX. Se ven luces en Fátima, en Lourdes, en México, no sé, en 1000 sitios. Y entonces aparecen unos personajes que no tienen nada que ver con el aspecto que tiene la Virgen que después se venera. Por ejemplo, Fátima, la Virgen de Fátima, normal, que todo el mundo conoce, en realidad en la descripción que hacen los testigos, en 1917, es de una mujer o hombre, no se sabe, muy pequeña, 1 metro, con un casco como una pecera en la cabeza y una bola de cristal en las manos, una capa y unos pantalones a cuadros. Claro, eso luego se ha cambiado porque a la Iglesia no le interesa ese aspecto, le interesa otro aspecto. Bueno, esto ha ocurrido siempre, en todas las religiones, y no digamos con el Islam. Es terrorífico. Es decir, cómo se manipula a lo largo de la historia las cosas que ocurren o que se dicen, ¿no? Constantemente manipuladas. Por eso yo siempre invito a la gente, si puede, a que filtre todo. Todo hay que filtrarlo. Cuando se genera polémica respecto de algunas creencias particularmente religiosas, ¿no? Sin duda que uno es sujeto de muchas críticas, de rechazos, de cuestionamientos. ¿Cuáles han sido? Y de injurias. Y de injurias, seguramente. ¿Recuerda algunas que le hayan puesto a Juan José Benítez en una situación realmente difícil, como decir, no, yo aquí paro, no digo más nada y me dedico a otra cosa? Hombre, hubo un momento, ahora ya no tanto, pero al principio, cuando salió precisamente Los Caballos, en el 84, a partir del 84, donde a mí en los púlpitos se me consideró Satanás. El Opus Dei, por ejemplo, tiene prohibidos mis libros. Y en algunos lugares donde tienen sus pisos y los tienen bajo llave. Los socios, en este caso del Opus Dei, tienen que pedir permiso para poder leerlos. Y a mí me llena me sorprende mucho, ¿no? Porque Los Caballos de Troya son los libros más respetuosos con Jesús de Nazaret. Otra cuestión es que no estemos de acuerdo, o en los libros no se esté de acuerdo con el papel de María, la señora, ¿no? Porque está totalmente equivocado. Es decir, María no era una devota de Jesús de Nazaret. Era una mujer inteligentísima que consideró que el anuncio del ángel significaba: mi hijo es el Salvador de Israel. Libertador político, fuera Roma, al mar con ellos. Y eso lo peleó toda su vida, hasta que murió Jesús. Entonces fue cuando ella se empezó a dar cuenta que había metido la pata. Y el resto de los discípulos igual. Todos pensaban que bueno, pues que este señor era el líder político, social, religioso y militar, que todavía lo esperan los judíos. Entonces, claro, a mí me parece incluso más noble el papel de María así que de la otra manera, porque es una mujer humana, inteligente y que defiende sus ideas.
contra él. Y hay momentos de la vida de Jesús que son terribles, de la oposición de la propia familia y la soledad de Jesús. ¿Puede uno sentirse identificado con los libros de Juan José Benítez, sobre todo cuando se hace referencia a estos temas religiosos tan delicados, siendo católico, evangélico, siendo parte de alguna religión determinada, o de una u otra manera, si se identifica con estos libros y con todas las teorías que están planteadas en ellos, uno tiene que rechazar su propia religión? Bueno, yo no pretendo nada de eso. Yo lo único que intento es transmitir una información que a mí personalmente me parece lógica y bella. Lógica y bella. Y luego cada uno que piense lo que le parezca oportuno. Si no es, no hay más. Ni quiero convencer a nadie, ni lo pretendo, ni vamos. Pero creo que es una información que toca el corazón de la gente y le da una enorme esperanza. Muy bien. A ver, quiero que entremos ahora a algunas experiencias que ha tenido Juan José Benítez en Bolivia. Y ahí quiero que me ayude Ovidio, que es precisamente un investigador en la materia. Juan José Benítez ha estado ya en 1967 por primera vez, ¿sí? No, en el 67 fue un caso que sucedió al sur del Salar de Uyuni, el 1 de junio del 67. Ajá. Yo lo investigué después. Afortunadamente... ¿Lo investigaste estando en España? No, sí. yo vine acá. Acá. Y localicé, después de bastantes complicaciones, a la testigo principal. Valentina se llamaba ella. Valentina. Y Valentina Flores. Y era una india, vivía cerca de un pueblecito que se llama Atocha, al sur. Entonces Atocha está en el sur de Potosí, evidentemente. Sí. Y esta mujer, en el año 67, con un niño a la espalda, fue al lugar donde tenían guardando el ganado, las ovejas. Eran unos corrales redondos de piedra. ¿Y cuál no sería su sorpresa de día, cuando ve... Ella lo describía con sus palabras, a un señor muy bajito en una silla que volaba y se aleja. Pero quedó otro que estaba dentro del corral matándole las ovejas. 63 ovejas, todas muertas, todas sin sangre. Y la pobre mujer agarró un palo, se fue para mi primo y le rompió, yo no sé si el brazo o la mano. Bueno, el tipo salió de allí como pudo, con la silla que volaba. Y bueno, pues imagínate, ¿no? La gente del pueblo fue a Oruro, dio cuenta de lo que había pasado y entonces los militares nombraron un destacamento, una comisión y fueron al sitio. Y efectivamente estaban las ovejas muertas, la sangre en las piedras del señor. Yo luego interrogué a los militares y me dijeron que en realidad habían ido porque pensaban que el Che Guevara estaba por allí. Que eran los años precisamente del Che, claro. en Bolivia, en Valle Grande. Y se encontraron con el pastel, ¿no? Ovidio. Precisamente en horas previas hablábamos de este caso y que coincidíamos inclusive contigo previamente de que ya ha habido de este tipo de hechos desde la década 70, 60, 70, 80 hasta la época actual, una serie de casos en los cuales no han tenido explicación, nadie ha sabido saber a ciencia cierta qué ocurrió, con ovejas que han sido atacadas o aparentemente succionadas su sangre. Pero bueno, la prensa inicialmente en lugares como Cochabamba y Oruro hablaba del ataque de gatos de monte y algún tipo de lobo de monte de los Andes, pero en realidad era extraño el ataque porque no reflejaba ninguna marca de haber sido sacado algo más que sangre. Es decir, no tenían heridas, solamente 2 puntos, en la mayoría de los casos, donde mostraban precisamente este tipo de heridas y succión de lo que parece ser sangre nada más, sin dejar ningún rastro de violencia ante las ovejas. Y eso era curioso, porque no había violencia, solamente había ovejas muertas. Y es el caso que precisamente menciona JJ Benítez. Sí, la mujer, la india, no tenía ni idea de lo que le estaba hablando, de ovnis, no sabía nada. Lo único que le importaba es que le habían matado las 63 ovejas y les llevaron a la ruina. Ahora, entiendo que esta experiencia evidentemente no se vivió solamente en Bolivia. Juan José Benítez ha tenido experiencias o ha conocido experiencias similares en diferentes partes del mundo.
En algún momento se hablaba del famoso chupacabras, que aparecían animales muertos con algunas heridas, pero con nada de sangre. No. Similar el caso al de Valentina, esta mujer indígena de Potosí. A ver, cuéntenos esas experiencias, Juan José Benítez. ¿Era el chupacabras o quién era? El calificativo de chupacabras está muy mal puesto, porque son criaturas que no podemos ubicar o clasificar. Algunas son pequeñas, otras son muy altas, con alas, sin alas, con los ojos rojos. Bueno, hay una bastante variedad. Y normalmente atacan al ganado. Yo recuerdo en Suecia, 300 caballos en una noche aparecieron muertos sin sangre. 300 caballos son muchos caballos. Bueno, habían sido vistos objetos en la zona y se sospecha que esos mal llamados chupacabras pueden ser criaturas que proceden de esas naves. En Panamá vive ahora mismo un general norteamericano que, estando de cacería en Puerto Rico, hablaron de que también había un chupacabras, que había matado gallinas, y salieron varios compañeros con escopetas a ver si lo cazaban. Y lo encontraron. Y cuando lo iban a matar, bajó un objeto, salieron dos tipos muy altos, y en español les dijeron: no se preocupen, no pasa nada, se nos ha escapado. Bien, estamos con Juan José Benítez, presente en Bolivia, la publicación Solo para tus ojos, una selección de los 300 casos que más le han impactado en 44 años de investigaciones sobre los ovnis. Cuando retornemos, después del corte, vamos a conocer a ver cuál de estas experiencias, de entre estas 300, son las que le han impactado más a Juan José Benítez, ¿les parece? Una de las preguntas que hacía precisamente uno de los bolivianos interesados en conocer más de Juan José Benítez, decía ¿cuáles han sido algunas de las experiencias de ovnis que ha conocido Juan José Benítez o ha estudiado en Bolivia? ¿Cuál es la que más le ha llamado la atención de las muchas? Muchísimas. Bolivia es un lugar muy caliente. Yo recuerdo en un tren al sur del Salar de Uyuni, por la noche, de repente aparece una nave, se pone a la altura de las vías, el tren queda sin motor, sin luces, y el maquinista y su ayudante se quedaron observando la nave en silencio durante un buen rato, hasta que la nave se levantó, pasó por encima del tren y se alejó. Y ya el tren recuperó el motor y las luces y salieron, ¿no? En Riberalta, en Madre de Dios, yo recuerdo un caso de un forestal, Seoane, un buen amigo, que me contó cómo por la noche en una laguna cercana al río apareció una nave enorme que estaba absorbiendo el agua de la laguna. Enorme. Más de 80 metros. Dos de los casos, de los muchos. Más o menos, ¿cuántos casos de objetos voladores no identificados habrá investigado Juan José Benítez en Bolivia? Más de 20, seguro. Más de 20. Ahora vamos, está claro que Juan José Benítez, y vaya que esta tecnología, de la que seguramente también tiene que ver mucho de la presencia extraterrestre, porque cada vez nos sorprende más. Juan José Benítez ha viajado por el mundo. Sí. Juan José Benítez ha estado, me imagino, en más países que cualquier otro periodista investigador pudiese haberse imaginado. Y se ha encontrado con cientos o miles de casos. Me decía 26.000 personas que entrevistó en las investigaciones o más que realizó en estos 44 años de trabajos. El caso, o uno de los casos que más le ha impactado a Juan José Benítez y que lo podremos encontrar en el libro que va a ser presentado precisamente mañana en Bolivia. No, ese caso que te voy a contar ahora no está en este volumen. Yo he planificado Solo para tus ojos un segundo volumen y un tercero, que son 1000 casos inéditos. Pero ahora me estaba viniendo a la mente el caso de un ingeniero norteamericano que lo perseguí mucho tiempo, hasta que él aceptó contarme lo que sabía si yo no revelaba su identidad, cosa que siempre hago. Entonces, este hombre lo llevaron con los ojos vendados y drogado a una base secreta en no sabe si Arizona o Nevada.
Y allí, desde allí lo trasladaron a una base, a un lugar, durante 2 semanas. Todas las mañanas lo metían en un hangar y le daban 5 piezas. Con esas 5 piezas él tenía que subirse a un avión que estaba suspendido en el hangar con cables y tenía que probar o intentar probar si funcionaba. Y me contaba que solo funcionó una de las 5. Cuando él colocaba esa pieza en el interior del avión de combate, le daba al ordenador y todo el fuselaje del avión se doblaba a voluntad, sin cables y sin sistema hidráulico. Una tecnología absolutamente inimaginable. Bueno, esa tecnología estaba sacada de la nave que se estrelló en Roswell, en Estados Unidos, en 1947. A mí ese caso me pareció muy interesante, muy interesante. ¿Qué le promete a la gente que mañana va a estar a partir de las 8 de la noche en el Banco Central de Bolivia? Haré lo que pueda. No sé, voy a intentar. Me parece interesantísimo que haya un coloquio, que la gente pregunte lo que le parezca oportuno. Y además, pues estar aquí siempre es muy agradable, no me siento mal, bueno, por la altura un poco. Ajá. Pero por el trato con la gente estoy muy bien, ¿no? Perfecto. A ver, la invitación nuevamente, Ovidio, mañana a 8 de la noche en el auditorio del Banco Central de Bolivia. Gran expectativa en el país de La Paz. Definitivamente, un término futbolístico podemos utilizar en este momento. Están haciendo hincar el teléfono de contacto. Muchas gracias a la gente. Creo que lo ha dicho todo Benítez, ¿no? Es decir, en otras palabras, utilizo una frase que él utilizaba hace un tiempo atrás, valga la redundancia, que es nada lo que parece. Y creo que enfoca en eso, ¿no? Que la gente que tiene la mente cerrada, bueno, le va a costar. Pero la gente que tiene la mente abierta, pues esto le viene como anillo al dedo. Y está perfecto. Entonces, mañana nos encontramos allá para charlar, que es lo ideal de este conversatorio, si se quiere, compartir con la gente que de generación en generación ha leído Caballos de Troya. Tú tienes en tus manos, por ahí cerca, uno de los Caballos de Troya antiquísimos, que ya son reliquias, ya básicamente. Mira, exactamente, el papel lo revela. Sí, sí, sí. Imagínate, ha pasado de generación en generación y eso nos pareció interesante. En las entrevistas que hemos tenido, charlas, nos han mostrado niños, personas mayores, todo tipo de libros. Y de verdad nos quedan fascinados. Mañana los esperamos a las 20. Bueno, muchas gracias, Ovidio, y gracias a Juan José Benítez por haber estado esta noche en Hora 23 y contigo, Ovidio, ya nos estamos viendo seguido. Con Juan José Benítez no va a haber muchas oportunidades como esta. Gracias, Bolivia, ojalá y este programa les haya sido realmente muy ilustrativo. Y mañana, para las mentes cerradas, el desafío para abrirlas un poquito. Fuerte abrazo, chao, chao Bolivia.